Pasamos ahora a la conferencia magistral que nos va a dar Ivone, y la conferencia es el cuerpo de las mujeres como espacio sociopolítico, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya a Ivone sin ninguna introducción más, que va a darnos esta importante conferencia. Como ustedes han leído en el programa, el título de la conferencia es El cuerpo como espacio político y religioso. Esto no lo saben, pero mi texto para esta conferencia tiene 25 páginas y decidí también esta mañana, aunque no he pedido permiso a las organizadoras, de no leer mi texto. Y no voy a leerlo porque ustedes van a tenerlo. Y entonces quiero hacer algunas reflexiones en torno a mi texto, pero también como una sensación en este término de simposio. En este término de simposio siéntome como que incapaz de leer la charla. Esta charla que preparé para ustedes, no tenía este público delante de mí cuando escribía mi charla, pero tenía ideas, subrayo, tenía ideas. Y además de no sentirme con gusto de leer lo que he escrito, muchas de las compañeras y compañeros, maestros y ponentes han dicho mucho de lo que yo también he escrito. Y es interesante que de repente digo, esto yo lo pensé, pero en realidad no lo pensé sola, lo pensé desde el contexto del mundo, y de repente nos encontramos diciendo casi las mismas cosas. Y así que mi charla, por supuesto, sería también una repetición, claro, desde mi manera, pero de lo que muchos han dicho. Entonces, por eso, sin el permiso de las organizadoras, me gustaría tecer libres consideraciones y quizás dar un poco más de tiempo para el diálogo con el auditorio, porque me parece que ayer había muchas preguntas y que no hemos podido conversar sobre ellas. Primero, al decir que el cuerpo es espacio político religioso, es solo afirmar lo que todos sabemos, es que somos cuerpos. Todo lo que hacemos es por nuestros cuerpos. Nuestra vida se ubica adentro de nuestros cuerpos, en nuestros cuerpos, desde nuestros cuerpos. Hasta Dios es desde mi cuerpo. La organización del mundo es para nuestros cuerpos. Las políticas son para nuestros cuerpos. La institución del Estado, la democracia u otro régimen son para nuestros cuerpos. Entonces, decir que el cuerpo es espacio político y religioso es una tautología, es una evidencia. Y desde allí me gustaría constatar algo que también otros han constatado, que hay teorías sobre los cuerpos.
Y una cosa es la teoría sobre los cuerpos y otra cosa es la práctica en relación a los cuerpos. Y pienso que nosotras intelectuales y nosotros intelectuales, maestras, maestros, sabemos bien hacer teoría sobre los cuerpos. Y lo que digo no es una crítica a nosotros intelectuales, pero es una constatación que muchas veces a través del pensamiento construimos ideas, mundos, utopias, construimos modelos de felicidad, de paz, de libertad, de justicia para los cuerpos. Y en realidad estas construcciones nos sirven para movernos, pero de repente cuando encontramos un niño hambriento en la calle o una mujer violada en su hogar o tanta gente sin trabajo, volvemos a la constatación de los límites de nuestras teorías. Hacemos teorías sobre el amor y de repente nos damos cuenta que en un estallito así pequeño el amor se va y el odio se instaura. Pero así es. Las contradicciones entre teoría y práctica están conectadas con esta tensión en la cual vivimos entre el deber ser es la teoría, y el ser, que es la cotidianidad, que es la fragilidad, la debilidad que marca nuestra vida. La práctica son las dudas y a veces pensamos que las teorías van a salvarnos y por eso casi siempre pedimos a los teóricos, pero dame la respuesta, ¿por dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? Y los teóricos están en el mismo laberinto del cual hablaba María Pilar. Estamos todos, porque todos vivimos esta debilidad de nuestras vidas. La charla que yo les había preparado ubicaba los cuerpos en la diversidad de espacios y tiempos. Yo agregué la palabra tiempos porque solo los espacios, y esto sabemos que cuando hablamos de espacio estamos hablando de tiempo, pero es para marcar que los tiempos marcan los espacios y los espacios marcan los tiempos. Pero hablar de tiempos y de espacios significa también hablar de muchas otras cosas que viven en los espacios y en los tiempos, porque los cuerpos tienen color de piel, tienen raza, tienen clase social, son ricos, son pobres. Los cuerpos son diversos y en nuestra reflexión hemos tipificado los cuerpos a partir de su dolor. Y hay tantos dolores. Y el dolor de las mujeres también es diverso. Las mujeres no tienen un dolor genérico.
como los hombres, pero los dolores tienen muchas caras. Y son las caras sufrientes que se hacen visibles y que nos invitan, que nos mueven a hacer algo. Yo en la charla que les preparé, hablé especialmente también de la importancia de los cuerpos de mujeres como cuerpos transgresores. O sea, las mujeres no hemos tenido mucha importancia en la historia escrita de los diferentes pueblos. Si tomamos la historia de nuestros países, la historia oficial es más bien la historia de los hechos de los varones, sobre todo las guerras y las conquistas que han tenido. Nosotras estábamos allá, pero ni siquiera se acordaban que existíamos. Y pienso que cuando hablamos de feminismo, estamos hablando de una irrupción específica de cuerpos transgresores. Quiere decir que los cuerpos transgresores son los cuerpos que desafían el orden establecido. Son los cuerpos que ya no se ubican en el lugar que lo habían asignado. Son los pensamientos que transbordan y no se ubican en lo que se han dicho de ellas. Entonces, los cuerpos transgresores gritan su dolor, múltiple, diversa, variada, y ya no quieren someterse al orden desordenado que se les impone. Se rebelan, y el tónico o la motivación o la fuerza de su transgresión es la conciencia que el desorden establecido les saca la vida, les mata, les disminuye la vida. El orden de la política del Estado y el orden de la política de la religión, porque la política también tiene una religión y la religión también tiene política. Aunque hay que distinguir, hay que descubrir también las conexiones. El orden de la política del Estado y el orden de la religión que controla simbólicamente los cuerpos se unen por veces y por veces se separan. Ayudan a los cuerpos y al mismo tiempo controlan los cuerpos. Juntos representan de una cierta forma la mezcla humana que somos. Salir de la opresión de los cuerpos por otros cuerpos, porque son los cuerpos que oprimen los otros cuerpos. Cuando decimos la opresión de los cuerpos, esto solo quiere decir que hay cuerpos que oprimen otros cuerpos. Y no se imaginen que nuestros cuerpos no oprimen otros cuerpos. O sea que todas y todos somos cuerpos que oprimen y que liberan. Y a veces tenemos la impresión que lo violento es el otro, el agresor es el otro. Y como que aquí en el simposio muchas veces hemos hablado de la necesidad de volver a nosotras
a nuestra propia experiencia, preguntarnos, ¿y yo dónde me ubico en la violencia? En la violencia que toma cuenta de nosotros. Salir de la opresión de los cuerpos no significa instaurar una nueva teoría sobre los cuerpos, porque a veces así pensamos, pero no significa también una nueva teoría política escrita que va a salvar los cuerpos. Tanto el Estado como la Iglesia han pensado los cuerpos para liberarlos, y para liberarlos quizás hay que controlarlos, y el control muchas veces ha sido el control que dio mucho más muerte que vida a los cuerpos. Ustedes se acuerdan que el infierno ha sido una arma utilizada por la Iglesia para el control de los cuerpos. Hay algo en mi texto sobre esto. Pero ahora el infierno está fuera de moda y ya no se habla, si no haces esto vas al infierno. Pero la institución religiosa cambió el infierno por otra forma de control. No habla más del infierno, pero habla de la ley natural y habla del principio absoluto de respeto a la vida. Y sobre todo, este principio absoluto de respeto a la vida a veces nos da tanto miedo a nosotras mujeres, porque es enunciado de una forma tan positiva y tan absoluta que no podemos decir que no queremos respetar este principio. Pero hay que tener muy presente que este principio también tiene sus límites y hay que preguntar, abrir el principio y preguntar, pero ¿qué vidas son respetadas? ¿Qué vidas no son respetadas? Porque en realidad el principio dice que todas tienen que ser respetadas y el todas es absolutamente imposible en la convivencia social. El todo en realidad es una metáfora como para indicar lo que debería ser, pero lo que es simplemente esta mistura, esta mezcla en la cual vivimos. Lo que hay es el orden y el desorden, el amor, el desamor, la justicia y la injusticia. Y me disculpen, yo no creía antes, cuando joven, quizás en las primeras imágenes que Lucila comentó, pero yo no creo que el ser humano va a llegar a una justicia de relaciones total entre nosotros. No creo que, no creo ahora, ¿no? Puede ser que después los más jóvenes van a creer y van a construir. Yo hablo desde mi vida, pero no creo que vamos ya a llegar a un reinado de la justicia.
Pero sí creo que tenemos que tener intentos renovados, acciones renovadas. Y aquí la lectura ética de los evangelios es una invitación. Intentos renovados de compartir el pan, intentos renovados de compartir la tierra, intentos renovados de compartir la sabiduría. Y hablar de sabiduría nos invita a darnos cuenta que aunque hay esfuerzos, la realidad es que hay una distancia enorme entre lo que se descubre en la academia y en lo que se vive en las múltiples poblaciones de nuestro mundo, en los múltiples lugares de este continente. Yo me acuerdo que después que terminó la dictadura militar en Brasil, yo estaba con un grupo y dice, ay, ahora terminó dictadura militar. Y me preguntaron, gente muy sencilla, me dijeron, ¿había dictadura en Brasil? ¿Hubo dictadura en Brasil? O sea que esto es verdad, y es verdad. Y es verdad también que hubo conventos de mujeres donde los periódicos no entraban y no sabían que hubo dictadura militar, solo supieron que hubo 30 años de dictadura militar, mucho tiempo cuando esta se terminó. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo que es una ilusión pensar que la academia automáticamente por sus teorías va a pasar adelante sus conquistas. Entonces, hay que construir puentes de conocimiento, puentes de saber, puentes de conciencia, para respetar la vida. La vida. ¿Qué es la vida? La vida es mi vida, pero es tu vida, es nuestra vida, es esta cotidianidad que nosotras tenemos derecho, pero la gente de la calle, las niñas, los niños, no tienen derecho. Volver al lugar de la solidaridad, al darse las manos, a descubrirse frágil como un segundo, a descubrirse expresión de una belleza mayor de la cual somos solamente un puntito en el gran dibujo de la belleza. Y lo que voy a decir parece muy poco científico, pero no importa. Yo no soy de la academia hace tiempo. Creo que tenemos que estar con mucho cuidado al usar la palabra Dios. Yo quisiera sugerir una cierta, no tengo la palabra en español, voy a decir algo, recato, se dice recato, pudor, gracias, un recato, un pudor al usar esta palabra, porque es muy fácil, ¿no? Yo cuando he repetido Teresa de Ávila, sentí un cierto temblor también porque la palabra Dios para mí es una palabra que asfixia
también los pobres, porque hablamos mucho en nombre de Dios. Y me permiten decir algo que no estaba en mi papelito, pero creo que la teología y una cierta teología feminista que se hace, y no solamente una cierta teología feminista, pero también una teología de muchos compañeros varones. Cuando hacemos teología, la teología no tiene que ver con Dios identificado a un ser en sí mismo, superior, creador, absoluto, donde se sienta a la mano derecha o a la mano izquierda. Estas imágenes, y que todavía desgraciadamente seguimos cultivando en nuestros pueblos. Hay que tener un pudor más grande de decir que esto es lo que Dios quiere o esto es lo que Dios no quiere. Hay que decir primero lo que queremos, porque Dios puede ser una pura justificación de poder, de autoridad. Hay que decir lo que yo quiero como mujer, lo que yo quiero como hombre, lo que yo quiero como persona, sin esconderme por detrás de lo que hemos aprendido a hablar de Dios. Yo decía que la teología no tiene que ver con el conocimiento de un ser superior, pero sí tiene que ver, discúlpenme utilizar la palabra griega, pero es muy esclarecedor, tiene que ver con lo que se llama teion, que de ahí también viene la palabra teos. Pero, ¿qué es el teion? El teion es el mundo, el cosmos, considerado divino, y considerado divino no porque hay un ser absoluto arriba y distinto de todo, pero considerado divino porque no lo inventamos, lo encontramos, no lo creamos, lo encontramos y nos vamos, y este teion se queda, y este teion está en todo, y todo es, y por eso hay que ubicar la trascendencia y ayudar a la gente. Y les digo, y la gente ayuda mucho más que uno se da cuenta. Los pobres tienen que ser los maestros. O sea que yo les contaba lo que aprendí y sigo aprendiendo, pero lo que sigo aprendiendo a veces no es considerado ciencia. Entonces, quiero terminar ahora con esta atención a no utilizar demasiado la palabra Dios ni la expresión, este es el plan de Dios. No es nada, es todo inventado, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? No, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es nuestra voluntad para nuestro mundo? No esconderse por detrás de un infinito simbólico que tuvo y tiene una función, pero no voy a hablar de eso ahora. Y termino que hay que volver a ser niña, a ser niño, para jugar en la vida y tomar el juego en serio, pero también
no tanto. Y no tanto porque mañana hay que inventar otro juego. Y quizás vamos a tener otras reglas de juego que pueden hasta ser más simpáticas y divertidas. Y también pasado mañana vamos a jugar un otro juego. Y ahí esto nos ayuda a ser más tolerantes entre nosotros, más solidarias. Sabemos que no somos, pero hay un esfuerzo educativo que tenemos que hacer con nosotros. Y por ahí es que el cuerpo sigue siendo espacio político y religioso, espacio y tiempo político y religioso, y no hay otra manera que huir de esta realidad corpórea que somos. Muchas gracias.